Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por el día de hoy, Señor. Queremos poner en tus manos este tiempo, Padre, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que sea, mientras vemos la vida de Pablo, que sea un tiempo en el que podemos ver cómo está nuestro caminar contigo, Señor, y como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, así que podamos ver su vida, Señor, y ver qué estamos haciendo bien o qué nos falta para parecernos más a Pablo, Señor, y por consiguiente a Cristo, y que podamos tomar las decisiones que debamos tomar en nuestra vida para ser más como tú quieres, Señor. Pedimos que tú bendigas este tiempo, Señor, y que tu Espíritu nos llene, nos toque y que remueva nuestros corazones a tu palabra, Señor, que los haga blandos y suaves para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Well, if you've been with us on Sunday mornings, you know we're working our way through the book of Acts. Si usted ha estado con nosotros el domingo en la mañana, sabe que estamos estudiando a través del libro de Hechos. And we're currently in chapter 16. Go ahead and turn there now. Y estamos actualmente en el capítulo 16, así que puede ir ahí ahora. If you were with us last week, we started chapter 16. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, comenzamos el capítulo 16. And if you remember, it was where Paul puts together his ministry team. Y recuerde que fue cuando Pablo reúne a su grupo misionero. Right? And so it consists of himself, Y el equipo estaba formado por él mismo, Silas, Silas, Timothy, Timoteo, whom he writes 2 letters to, a quien él le va a escribir 2 cartas, and Luke, y Lucas, who is the author of Acts and the Gospel of Luke. quien es el autor de Hechos y del Evangelio de Lucas. So I don't know about you, but that's a pretty solid team. Entonces, yo no sé qué cree usted, pero ese es un equipo muy sólido. Think about who that consists of. Timothy, Paul, Silas, and Luke. Piense quiénes lo conforman: Timoteo, Pablo, Silas y Lucas. Right? Like sometimes in sports they talk about the dream team. A veces en los deportes se habla del equipo soñado. Right? It's the one where you have all the players you would ever want all on the same team. Y es ese equipo en el que usted va a tener todos los jugadores que usted quisiera en el mismo equipo. And so kind of when you look at this group from the standpoint of ministry, you're like, man, that's kind of the dream team in ministry. Entonces, cuando usted ve este grupo desde la perspectiva del ministerio, usted se queda como, bueno, este es el equipo soñado en el ministerio. Right? Like wouldn't you want to just follow these guys and see what they're doing? ¿No le gustaría a usted nada más seguir a estos hombres y ver qué es lo que están haciendo? Right? See how they minister, see their boldness, they unashamedly preach the gospel. Ver su valentía, ver que no tienen vergüenza de predicar el evangelio. And I think it would just be such an encouragement for every individual to watch people minister like that, to light a fire under yourself, to get out there and do the same thing. Yo creo que sería una motivación, un ánimo para cada creyente ver este tipo de trabajo, ver ministerio de esta forma, para encender un fuego en su corazón y salir y hacer lo mismo. But if you remember, this team, they're ready to go, and Paul, he wants to go to Asia Minor. Y si usted recuerda, este equipo está listo para ir y Pablo quiere ir a Asia Menor. But if you remember, the Holy Spirit did not permit them to go. Pero si usted recuerda, el Espíritu Santo no le permite ir. We don't know how that happened, but we know that they heeded the Holy Spirit and they didn't go. No sabemos cómo sucede esto, pero sí sabemos que ellos escuchan al Espíritu Santo, le ponen atención y no van. And during this time, Paul has a vision. Y durante este tiempo Pablo tiene una visión. And it's a man from Macedonia pleading for help. Y es un hombre de Macedonia rogando por ayuda. And what we now see is the first missionary journey going on to the continent of Asia. Or not Asia, Europe. Y lo que vemos ahora es el primer viaje misionero entrando al continente de Europa. And he shares this vision with his team. Y él comparte esta visión con su equipo. And they concluded that the Lord has called them to preach the gospel and teach over there in Macedonia. Y ellos llegan a la conclusión que el Señor los ha llamado a predicar y a enseñar el evangelio en Macedonia. So let's pick up this morning chapter 16 verse 11 and read through 15. Y vamos a empezar esta mañana desde el versículo 11 en el capítulo 16 y vamos a leer hasta el versículo 15. It says, "Therefore sailing from Troas we ran a straight course to Samothrace, and the next day came to Neapolis. From there to Philippi, which is the foremost city
of that part of Macedonia, which is a colony. And we were staying in that city for some days. And on the Sabbath day we went out of the city to the riverside, where prayer was customarily made. And we sat down and spoke to the women who met there. Now a certain woman named Lydia heard us, and she was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshipped God. And the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. And when she and her household were baptized, she begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." So she persuaded us. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samatrocia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis. Y de allí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres allí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: "Si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí". Y nos sentimos obligados a quedarnos allí. So, how many of you know where Troas is? ¿Cuántos de ustedes saben dónde está Troas? Okay, fine. How about Samothrace? Ok, ¿qué tal Samatrocia? Macedonia. Macedonia, Philippi. Filipos. Don't have a clue, right? No tienen idea, ¿verdad? See, for me, whenever I see places, especially when it comes to the early church, I like to pull out a Bible atlas to get an idea of where it's at and what's going on. Cuando yo veo lugares, especialmente cuando estoy estudiando la historia de la iglesia primitiva, me gusta sacar un atlas bíblico y comenzar a ver dónde están ubicados para ver qué es lo que está sucediendo. And I do this because just like you, I don't have a clue where they are. Y yo hago esto porque al igual que ustedes no tengo ni idea de dónde están. And so sometimes I like to get an idea of how far these guys are traveling as they're bringing the gospel. Y algunas veces me gusta darme una idea de qué tanto están viajando mientras llevan el evangelio. So what happened is right now they're on a boat and they're crossing the Aegean Sea. Lo que sucede es que en este momento ellos están en un bote y están cruzando el mar Egeo. And they're going from Asia to Europe. Y están cruzando de Asia hacia Europa. Right? And this is a quick trip. Y este es un viaje rápido. It's not normally, but this time it is. They land there in the port city the next day, it says. Normalmente no era tan rápido, pero acá lo fue. Dice que ellos llegaron al puerto al día siguiente. Normally this trip takes 5 days by boat. They did it in 1. Normalmente este viaje en barco duraba 5 días. Ellos lo hicieron en 1. Which means what? ¿Eso significa qué? The wind was with them. Que el viento iba con ellos. The wind was hauling them across the water. El viento los iba empujando a través del agua. And they come and they land in Neapolis the next day. Ellos llegan a Neápolis al día siguiente. And it's cool because the man from Macedonia called for help and help came quickly. Y es interesante porque el hombre de Macedonia pide ayuda y la ayuda llega con rapidez. But as I thought about the wind, I thought about something else. Pero cuando yo pensaba en el viento, yo pensaba en algo más. What is the Holy Spirit referred to as? ¿Cómo se conoce al Espíritu Santo? A rushing wind. Un viento poderoso. It's known as the rushing wind, right? When it passed through the upper room at Pentecost, it was a rushing wind that came in. Es conocido como un viento poderoso. Cuando pasó a través de la habitación en Pentecostés, dice que fue un viento poderoso lo que entró al salón. And isn't it interesting here that they made this trip so quickly, but the reason was because of the wind? Y no es interesante que acá ellos hacen este viaje tan rápido, pero la razón por la cual lo hacen es por el viento. Because remember, they're led by the Spirit. Paul listened when the doors were closed in Asia, and man, they got him across into Europe quick. Porque recuerde, Pablo estaba escuchando al Espíritu Santo, las puertas se estaban cerrando y Pablo escuchaba cuando se cerraban en Asia y los sacó de Asia a Europa rápido. And so they landed there in Neapolis, and that is the port city of Philippi. Así que ellos llegan ahí a Neápolis y este es el puerto de la ciudad de Filipo.
And Philippi is 10 miles from that city. Y Filipos está a 10 millas de esa ciudad. There was only one way there. They had to take the Ignatian Road all the way up to Philippi. Y solamente había una forma de llegar y era a través de la calle Enación para llegar hasta Filipos. And they were there a few days in Philippi. They obviously didn't land on a Sabbath. Y ellos estuvieron un par de días ahí en Filipo. Obviamente no llegaron a Filipo el día del reposo. And so something interesting happens here. The Sabbath comes and they leave Philippi. Y algo interesante sucede acá. Llega el día del reposo y ellos salen de Filipo. And they apparently head about 1.5 miles west Y aparentemente se dirigen hacia el oeste a distancia de milla y media to the Gangites River. hasta el río, Gangites. un río, Gangites. There you go. There Perfect. we go. Look at that. And they do that because people are meeting there for prayer. Y ellos se reunían ahí porque la gente utilizaba este lugar como lugar de reunión, de oración. Normally, when Paul came into a city, first order of business, go to the synagogue and teach. Normalmente cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga y enseñaba. But what we learn about this colony in Philippi, there is no synagogue. Pero aprendemos de esta colonia en Filipos que no había sinagoga ahí. Which also gives us a better idea of the Jewish population in Philippi. Y entonces esto nos permite tener una mejor idea de la población judía en Filipos. In order to start a synagogue, you had to have at least 10 Jewish men. Para poder comenzar una sinagoga, usted tiene que tener al menos 10 hombres judíos. Which means they had less than 10 Jewish men in all of Philippi. Y esto quiere decir que había menos de 10 hombres judíos en todo Filipos. And it makes sense. This region would be predominantly Gentile. It is a Roman colony. Y tiene sentido que esta región sea predominantemente gentil porque era una colonia romana. But you know, it's kind of funny to me. Paul had a vision of a man from Macedonia, and he shows up at the river and meets with a bunch of women. Y sabe que es algo gracioso para mí. Pablo tiene una visión acerca de un hombre en Macedonia, pero él llega al río y se reúne con un montón de mujeres. Shouldn't have been a lady who asked for help. There were no men there. It was all women. Entonces debería haber sido una mujer la que pedía por ayuda, porque no había hombres ahí, todos eran mujeres. But he meets specifically with one lady, Lydia, who is a seller of purple, and she's from Thyatira. Pero él se reúne específicamente con una mujer, Lidia, que es una vendedora de telas de púrpura y era de Tiatira. And just so you know, Thyatira, the church of Thyatira is mentioned in Revelation. It is one of the 7 churches that will receive a letter. Y solo para que ustedes sepan, Tiatira, la iglesia en Tiatira se menciona en Apocalipsis y es una de las 7 iglesias que va a recibir una carta. And it was known for selling this purple dye and fabric, and it was really, really expensive. Y ella era conocida por vender estas telas de color púrpura que eran muy, muy caras. And so what we can understand from her, she's a successful businesswoman. Entonces lo que podemos entender de esto es que ella era una mujer de negocios exitosa. But even more so than this, and more importantly, it says that she worships God. Pero aún más grande que esto y todavía más importante es que dice que ella adoraba a Dios. And what's beautiful is the Lord has been taking time to prepare her heart for the message that Paul would give her this day. Y lo hermoso es que el Señor ha tomado tiempo para preparar el corazón de Lidia para el mensaje que Pablo le va a dar en este día. So when he speaks, she's ready, her heart's ready, and she receives what Paul has for her that morning. Así que cuando Pablo habla, ella está lista, su corazón está listo y ella recibe lo que Dios tiene para ella en esa mañana. It says her and others from her house received the message and they were baptized. Y dice que ella y otras de su familia recibieron el mensaje y fueron bautizadas. Well, in verse 15 it says she persuaded them to stay, and I love how she does it. Y en el versículo 15 dice que ella los persuadió a quedarse y a mí me encanta cómo ella lo hace. Okay, so if ever you want somebody to stay with you for a little time, say what she says. Ahora, si usted en algún momento quiere que alguien se quede con usted por un tiempo, dígale a esa persona lo que ella dice acá. Look at what she says. If you have judged me to be faithful to the Lord, then come and stay with me. Vean lo que ella dice. Dice, si ustedes
consideran que yo soy fiel al Señor, vengan y quédense conmigo. Who's going to say no? ¿Quién va a decir no? If I say no, then I'm saying I judged you unfaithful to the Lord. Si yo digo no, yo lo que estoy diciendo es yo lo considero a usted infiel al Señor. The only answer you can say is, okay, we'll go. That's why she persuaded, because they know I can't tell her no, or she's going to think that she doesn't have any faith. Ahora, por eso es que ellos dicen, ok, vamos a ir. Ellos saben que no le pueden decir que no, porque entonces ella va a pensar que ellos creen que yo no tengo ninguna fe. Right? So if you want somebody in your house, just go, hey, listen, if you judge me to be faithful in the Lord, will you please stay with me? Entonces, si usted quiere que alguien se quede en su casa, dígale, oiga, escuche, Right? si usted me considera fiel al Señor, ¿se quedaría conmigo? And if they tell you no, well, that's a heartbreaker for you, I would think. Y si le dicen que no, bueno, creo que eso sería un golpe duro para usted. That might actually be brilliant. You might not want to use that just in case somebody says no. Tal vez eso sería algo brutal. Entonces, tal vez usted quiera no usarla por aquello de que alguien le diga no. But they stayed. This would be a great time for Paul and these guys, his whole team, to be able to share and to pour into these new believers. Pero ellos se quedan y esta va a ser una gran oportunidad para Pablo y su equipo de poder invertir, poder derramar su vida sobre estos creyentes y compartir con estos nuevos creyentes. So they're persuaded to stay, and they stay in Philippi for a few days. Let's read 16 through just the first part of 18. Así que ella los persuade a que se queden y ellos se quedan por unos días en Filipos. Vamos a leer del versículo 16 al 18. And now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation." And this she did for many days. Stop there. Okay. Dice, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días. So they're heading out for prayer. This is the whole group, all four of them. Así que ellos van hacia algún lugar para orar y eso es todo el grupo, los 4 del grupo. And they're met by this young girl. She's a slave, but she's demon possessed. Y ellos se encuentran con esta joven que es una esclava y también está poseída por un demonio. And from this type of possession, she's able to predict the future, and she's able to tell things about people, and it's brought a great profit to her masters. Y a raíz de esta posesión demoníaca, ella tiene la habilidad de decirle a la gente cosas sobre ellos y cosas sobre su futuro, y esto ha traído una gran ganancia para sus dueños. And it seems every day, as Paul and these guys would go out to go to pray and share, she'd be right there with them, proclaiming behind them this message. Y pareciera que cada día cuando ellos van a orar, ella se encuentra ahí con ellos y los sigue proclamando este mensaje. And so Paul responds in verse 18 to this young girl. Entonces Pablo le responde a esta joven en el versículo 18. And I love the honesty of this verse. Y me encanta la honestidad de este versículo. It's right here. But Paul greatly annoyed. Could have left it out. They didn't. Dice, pero Pablo se molestó mucho. Pudieron haber omitido esa parte, pero no lo hicieron. He turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And she came out that very hour. Dice, y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Paul's greatly annoyed. Pablo está muy enojado. In essence, he's going, I can't take this anymore. Básicamente él está diciendo, ya no puedo más con esta situación. Right? That's it. Eso es todo. We're going to wrap it up right now. Vamos a terminar con esto ya. And he says, in the name of Jesus, depart. And it says that hour in the Greek means immediately. It no sooner left his lips and she was free. Y dice, él le dice, en el nombre de Jesús, vete. Y dice, en el griego, cuando dice al instante, significa inmediatamente en el griego. Entonces dice que Pablo ni siquiera había terminado de decirlo y el espíritu ya se había ido.
But it's interesting because you see the girl's message, right? Pero es interesante porque ustedes ven el mensaje de la muchacha, ¿verdad? Not a bad message, is it? No es un mal mensaje, ¿o sí? So why is Paul so mad? Entonces, ¿por qué está Pablo tan enojado? You kind of wonder, like, why is he mad? ¿Se pregunta usted eso? ¿Por qué está Pablo enojado? Right? She said they're servants of the Most High God. Is that true? Ella dijo que ellos eran siervos del Dios Altísimo, ¿eso es cierto? Yes. She Sí. also said that they proclaim the way of salvation. Is that true? Ella también dijo que ellos proclamaban el camino de la salvación, ¿es eso cierto? So what's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? I mean, Paul should be going, man, this is free advertisement. Pablo debería haber dicho, vaya, esto es publicidad gratis. Right? What's the issue? The people here all know her and she's proclaiming the right message. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo acá la conoce y ella está proclamando el mensaje correcto. But also everybody there realizes she's demon possessed. Pero también todo el mundo ahí se da cuenta que ella está poseída por un demonio. And for that reason, Paul doesn't appreciate the help. Y por esa razón, a Pablo no le agrada esa ayuda. Right? He's not looking for demonic approval of his ministry. Él no está buscando aprobación demoníaca de su ministerio. Right? Jesus did the same thing, right? Jesús hizo lo mismo, ¿verdad? When the demons wanted to proclaim who he was, he shut them up immediately. Cuando los demonios querían proclamar quién era él, él inmediatamente los callaba. Even though everything she said was true, A pesar de que todo lo que ella dice es cierto, the gospel of Jesus would be damaged by her reputation. por causa de la reputación de ella, el evangelio de Jesús hubiese sido dañado. Right? Because people are going to begin to associate Jesus with demon possession. Porque entonces la gente va a comenzar a asociar a Jesús con la posesión demoníaca. And that's a huge problem. Y ese es un gran problema. And so Paul frees her from her bondage. He's like, in the name of Jesus, and he sets her free, and she is immediately. Entonces Pablo la va a liberar a ella de su atadura. Él dice, en el nombre de Jesús, la libera e inmediatamente ella queda libre. So it's a miracle. Entonces, eso es un milagro. And we would think this would bring much rejoicing. Y nosotros pensaríamos que esto hubiese causado mucho gozo. But does it? Pero lo hace. Let's read. Para nada, leamos. But when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the marketplace to the authorities. And they brought them to the magistrates, who said, "These men, being Jews, exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful to us, being Romans, to receive or observe." Pero al instante, dice versículo 19, al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí ante los magistrados dijeron, estos judíos andan alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. So, nobody's happy. Entonces, Well, her masters aren't happy. nadie está feliz. Bueno, al menos sus amos no están felices. You know, other people may have looked and been like, wow, this girl is finally free from this bondage. ¿Sabe? Tal vez otra gente vio esta situación y dijo, vaya, esta muchacha por fin está libre de su atadura. But her masters are infuriated. Pero sus amos estaban furiosos. They lost their income. Ellos habían perdido su fuente de ingresos. They don't care about this girl at all. A ellos no les importa esta muchacha para nada. They only care about the money. A ellos solo les importaba el dinero. But do you notice something interesting? Pero ¿nota usted algo interesante? Do you notice who they grab? ¿Nota a quiénes agarran? The four of them are there, but they only grab two. Los 4 de ellos están ahí, pero solamente agarran a 2. Paul and Silas. A Pablo y a Silas. Why? ¿Por qué? Because they were obviously Jewish. Porque ellos eran obviamente judíos. Timothy is half and half. He's half Greek, half Jewish. He had a Jewish mom and a Greek dad. Timoteo es mitad y mitad. Él es mitad griego y mitad judío. Tenía una madre judía y un padre griego. And Luke is full on Gentile, so he looks like a Gentile. Y Lucas era completamente gentil, entonces él se veía como un gentil. But these guys obviously look Jewish. I don't know how, but they did, because they even call them out in 20 to the magistrate and said, these men being Jews. They know these two are Jews. Pero estos dos se veían judíos, yo no sé cómo, pero se veían judíos porque inclusive en el versículo 20 dice, estos judíos
refiriéndose a ellos dos. Entonces ellos se veían muy judíos. And understand, in this time, Romans hate Jews. There's big anti-Semitism in this time. Ahora, usted tiene que entender que en esta época los romanos odiaban a los judíos. Había un antisemitismo grande en esta época. But these guys make a huge mistake Pero estos hombres cometen un gran error. because they assume because they look Jewish that they're not Roman citizens. Porque ellos asumen que como se ven judíos, no son ciudadanos romanos. And this is going to come back to bite them big time. Y esto va a volver a perseguirlos a ellos de una forma fuerte. They should have done their homework. Tenían que haber hecho su tarea. And why is it so important to understand if somebody's a Roman citizen or not? ¿Y por qué es tan importante entender si alguien es ciudadano romano o no? Because in the Roman Empire, there were two very different sets of laws. Porque en el Imperio Romano había dos cuerpos de leyes muy diferentes. There was a set of laws specifically for Roman citizens, and then laws for everybody else. Había un cuerpo de leyes específico para los ciudadanos romanos y otro cuerpo de leyes aplicable a todos los demás. If you were a Roman citizen, you had civil rights and you would be well protected and had to be tried in court. Si usted era ciudadano romano, usted tenía derechos civiles y entonces iba a estar muy bien protegido y tenía que ser juzgado en una corte. Non-citizens had no civil rights, Los no ciudadanos romanos no tenían derechos civiles. and they would be subject to the decisions of the multitude and the magistrate. That's why they're brought before the magistrate. The decision would be made right there. Y ellos estaban sujetos a las decisiones de la multitud y del magistrado. Por eso es que a ellos los traen delante del magistrado, porque la decisión final se iba a tomar justo ahí. And so they're brought before the magistrate. Let's read Así que ellos son traídos delante del magistrado. Leamos. 22 through 24. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in stocks. Dice, la gente se agolpó contra ellos. Vamos a leer del 22 al 24. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. So the decision is made. They tear the clothes. They said, we're going to beat them with sticks. Entonces se toma una decisión, les rompen la ropa y dicen, les vamos a pegar con palos. You need to understand, Rome was cruel. Ustedes tienen que entender algo, Roma era cruel. Right? Remember, Rome has perfected the crucifixion. They knew how to make it the most painful and for the prisoner to live the longest. Recuerden que los romanos habían perfeccionado la crucifixión. Ellos habían aprendido a convertirla en la tortura más dolorosa y para que el prisionero sobreviviera en la cruz el tiempo más largo. Right? Jews had a specific number of times you could beat somebody. Lo- That was it. Los judíos tenían un número de veces específico que usted podía pegarle a alguien. Eso era todo. And this is why in 2 Corinthians, when Paul writes in this, he says he was beaten in stripes above measure. You couldn't even count how many times he was hit. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios, cuando él escribe acerca de esto, él dice que él fue golpeado con varas veces incontables o innumerables, porque ni siquiera podían contarse las veces que le habían pegado. For Jews, the maximum was 39 times, and that was severe. Para los judíos el número máximo era 39 veces y eso era algo severo. So as Paul and Silas are being beat, they lost count on how many times they were hit. They were just beaten severely. Entonces cuando Pablo y Silas están siendo golpeados, ellos perdieron la cuenta de cuántos golpes les dieron una paliza severa. And so they were moved with the jailer basically to maximum security and put in stocks. Y entonces a ellos se los entregan al carcelero básicamente para que los ponga en máxima seguridad y les ponen los pies en un cepo. But you know what's amazing? Even in all that pain, God was still with them. Pero ¿saben lo increíble? A pesar de todo ese dolor, Dios estaba con ellos. Sometimes we forget that when we're suffering, we feel like we're alone, but God is still with us. A veces sentimos
cuando estamos sufriendo que estamos solos, pero Dios sigue ahí con nosotros. He doesn't depart from you and allow you to take a whooping and leave you on your own. He's right there with you. Él no se aleja de usted y permite que a usted le den una golpiza y lo deja soportar eso solo. Él está justo ahí con usted. And I love what Tertullian said about suffering. Y a mí me encanta lo que dice Tertulio acerca del sufrimiento. The legs feel nothing in stocks when the heart is in heaven. Dice, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. And that's where Paul and Silas are. They're in the innermost in stocks, but their heart is in heaven. Y eso es lo que Pablo y Silas estaban sintiendo. Ellos están en el último calabozo, con sus pies en el cepo, pero sus corazones estaban en el cielo. Well, verses 25 to 30, they're in prison. Versículos 25 al 30, ellos están en la cárcel. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so the foundation of the prison was shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's chains loosed. And the keeper of the prison awakened from his sleep, and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we are all here." Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Dice, a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo, "No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí". Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, "Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?" Such an amazing segment of scripture. Este es un segmento de la escritura increíble. Now, a lot of stuff going on here in 5 verses, isn't there? En 5 versículos están pasando un montón de cosas, ¿verdad? So let's start to work our way through it. Verse 25 is midnight. Así que vamos a comenzar a estudiar esto. Versículo 25 dice que es medianoche. And I love what we see going on here. We don't read that, Paul and Silas are fighting over what happened during the day. Y me encanta lo que dice acá. Nosotros no leemos que diga que Pablo y Silas están peleando sobre lo que había sucedido durante el día. You gotta remember, Silas has only been with Paul for a real short time. He could be like, "Man, what have I got myself into?" Y recuerde, Silas ha estado con Pablo por un tiempo muy corto. Silas pudo haberle dicho, "Vaya, ¿en qué me he metido?" But instead we see the two of them in the middle of the night. Pero al contrario, vemos a los dos a medianoche. And what's amazing, deep in this prison is a sound that this prison has never heard before. Y lo increíble, lo impresionante acá es que en la profundidad de esta prisión hay un sonido que esta prisión nunca ha escuchado antes. Never. They're the first believers to Europe. Nunca. Ellos eran los primeros creyentes en llegar a Europa. And they have the attention of every other prisoner. They're all sitting there at midnight listening to worship and prayer. Y ellos tienen la atención de todos los demás prisioneros. Ellos están sentados ahí a mitad de la noche escuchando las palabras de la oración y de la adoración. And I could just see prisoners sitting there thinking about their entrance into the prison, kicking and screaming, angry, swearing, everything that kind of goes on as you enter into prison. And they hear this sound that's so foreign to them. Y yo solo puedo imaginarme los prisioneros sentados ahí escuchando acerca de su propia entrada en la cárcel, gritando, pateando, maldiciendo, diciendo todo este tipo de cosas que suceden cuando una persona está entrando a la cárcel y ellos están escuchando ahora este sonido que es algo tan extraño para ellos. They hear worship and adoration to God. Ellos escuchan adoración a Dios y alabanzas. They hear prayers. They hear people trusting God with their life, even in those circumstances. Ellos escuchan oraciones, ellos escuchan gente confiando en Dios con sus vidas a través de estas circunstancias inclusive. Well, during this time of worship, there's a radical change, an earthquake. Ahora, durante este tiempo de adoración hay un cambio radical, un terremoto. And it shook everything.
and all the doors whip open, and all the chains come off. Y todo tembló, todas las puertas se abren y todas las cadenas se caen. If that happens in any prison, what do you think happens? Si eso pasa en cualquier otra cárcel, ¿qué cree usted que sucedería? Everybody rolling out the front door, Todo el mundo sale corriendo por la puerta del frente. and nobody moves except the jailer. Y acá nadie se mueve, solamente el carcelero. You think of the impact of Paul and Silas in that prison, that the doors of all the other prisoners are open, all their shackles are gone, and they sit tight. Ahora piensen el impacto que tuvieron Pablo y Silas en esta cárcel. Todas las puertas están abiertas, todas las esposas se caen y los prisioneros se quedan queditos. And this jailer wakes up, he realizes what has happened, and he knows what the consequence is for losing a single prisoner. His life will be taken. Y este carcelero se despierta, se da cuenta de lo que ha sucedido y él conoce o él sabe cuál es la consecuencia de perder un solo prisionero. Le quitarían la vida a él. And this gives you an idea how cruel Rome is, right? He says, I'm better off taking my own life than allowing Rome to take my life for me. Y esto te da una idea de lo cruel que era Roma. El carcelero dice, me va a ir mucho mejor si yo me quito la vida a permitirle a Roma que me quite la vida. Right? And so Paul yells, Así que Pablo grita and he says, do yourself no harm. We're all here. y le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos acá. Some commentators say that the other prisoners were so impressed with the God of Paul and Silas that they dare not flee. Hay algunos comentaristas que dicen que los demás prisioneros estaban tan impresionados con el Dios de Pablo y de Silas que no se atrevieron a huir. Right? And so understand, this earthquake quakes, it shakes the shackles off, and the doors open. Así que entienda algo, este terremoto sucede, se caen las cadenas y abre las puertas. And it's really interesting, Paul and Silas's response. Y es interesante la respuesta de Pablo y Silas, Because most of us would be going, God's made a way of escape. porque la mayoría de nosotros diríamos, Dios nos proveyó un escape. Isn't that what you would think? ¿No es eso lo que usted pensaría? Doors are all open, my shackles are gone. The Lord has heard our prayers. He's made a way of escape. And yet they don't run, they stay. Hay un terremoto, se abrieron las puertas, se me cayeron las cadenas, Dios ha escuchado nuestras oraciones, nos abrió una puerta de salida, pero sin embargo ellos no se mueven, ellos se quedan ahí. And there's something you need to realize here. Y hay algo que usted tiene que entender acá. How in tune they are with the Spirit of God. Lo a tono que están ellos o lo entonados que están ellos con el Espíritu de Dios. They had to check and the Spirit said, not yet. Ellos tenían una carga en su corazón y el Espíritu les dijo, todavía no. There's still more work to be done here in the prison. Todavía hay más trabajo que debe hacerse aquí en la cárcel. Right? The situation said escape, La situación te dice, escapa, but love said to stay pero el amor te dice, quédate, for the sake of one lost soul. por el beneficio de una alma perdida. Right? In verses 29 and 30, what did he say? Versículos 29 y 30, ¿qué es lo que él dice? It's actually very moving if you read it in the original language. Y en realidad esto es algo muy conmovedor si usted lo lee en el lenguaje original. He falls down trembling before Paul and Silas. He brings them out where he can see and asks, what do I have to do to be saved? Corriéndose, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas, los saca de la cárcel y les dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? You understand, to be a jailer in this time, they would abuse prisoners and everything. They have hardened hearts. ¿Usted entiende que ser un carcelero en esta época quería decir que iban a abusar de prisioneros y otras cosas? Ellos tenían un corazón duro. This guy falls before them trembling. He's a mess. He's broken. Pero este hombre cae a los pies de ellos temblando. Él está hecho un desastre, él está quebrantado. And do you understand what's affected him here? ¿Y usted entiende qué es lo que a él lo ha afectado acá? It's the love and grace of Paul and Silas. They never left. Es el amor y la gracia de Pablo y de Silas. Ellos nunca se fueron. Right? They could have, they didn't. Podían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Right? Because it was more than just the earthquake. Porque era algo mucho más allá que solo el terremoto. Think about everything he's seen throughout the day. Piense en todo lo que él ha visto durante este día. He most definitely heard about the miracle of the girl. Definitivamente él tuvo que haber escuchado acerca del milagro de la muchacha. Right? So he knows the charges that were brought against them. Así que él conoce los cargos que hay en contra de ellos. He also knows Él también sabe
that they went and met before the magistrates. que ellos fueron y se reunieron con los magistrados. He also could have been the one that beat both of them. También puede que él haya sido el que tuvo que golpearlos a los dos. Because of his position, he may have been the one to inflict the beating and then to take them in shackles and put them in prison. Por la posición que él tenía, perfectamente él pudo haber sido el encargado de golpearlos y luego llevarlos a la prisión y encadenarlos. And now a few hours later, he's before him saying, what do I need to do to be saved? Y un par de horas después, él está delante de ellos diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? He's heard the miracle of the girls. He heard their prayers. He heard their singing. He was a part of the earthquake. Él escuchó el milagro con la muchacha, él escuchó sus canciones, él escuchó las oraciones de ellos y ahora él es parte del terremoto. But do you notice what softened his heart? Pero ¿nota usted lo que suavizó su corazón? The fact that they never left. El hecho de que ellos nunca se fueron. The fact that they stayed and demonstrated love and grace to him. El hecho de que ellos se quedaron y demostraron gracia y amor para con él. Well, 31 and 32, let's read. Versículos 31 y 32, leamos. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. He says, your faith in Jesus alone will save you. Ellos le dicen, tu fe en Jesús solamente te va a salvar. But then he says, Paul and Silas say, you and your household. And now you can't separate verse 31 and 32. Ahora, Pablo y Silas le dicen, tú y tu casa, pero usted no puede separar el versículo 31 y el 32. It's important to understand none of his household was saved because of his faith. Es importante entender que ninguno de los de su casa se salvó por la fe de él. Right? My faith can't save my family, just me. Mi fe no puede salvar a mi familia, solo a mí. My wife, my kids, my aunts, my uncles, my parents, all have to make their own individual decision to follow Jesus. Your faith can't save anyone else. Mi esposa, mis hijos, mis tíos, mis tías, mis padres, cada uno de ellos tiene que tomar su propia decisión individual. Usted no puede tomar una decisión de que su fe salve a todos los demás. There's a lot of bad teaching that will say your faith is a covering for your family, and it's wrong. Y hay un montón de mala enseñanza que dice que su fe es una cobertura para su familia, y eso está equivocado. And that's why 32 is so important, where it says, then they went and spoke the word of the Lord to him and all who were in his house. They had to hear the word and make their own decision. Y por eso es que el 32 es tan importante y dice que ellos fueron y le hablaron la palabra a todos los que estaban en la casa del carcelero. Cada uno de ellos tenía que escuchar la palabra y tenían que tomar su propia decisión. And there's no doubt to me that his testimony helped the conversion of his own family. Can you imagine coming home after a day like that and what happened? Ahora, no hay lugar a dudas para mí que el testimonio de este hombre ayudó en la conversión de su familia. ¿Se puede imaginar llegar a casa después de un día como este, lo que sucedería? You think about it. Early in the morning, potentially whooping these guys. Imagine esto, temprano en la mañana probablemente golpeando a estos hombres, Hearing about a miracle. escuchando acerca de un milagro, Hearing prayers of worship. escuchando prisioneros adorando, An earthquake that only shook the prison and only shook shackles off and open doors. That's a strange earthquake. un terremoto que solamente golpea la prisión, abre las puertas de la cárcel, zafa las cadenas de los prisioneros. Ese es un terremoto extraño. Right? And then all the prisoners stay with open doors and no shackles. That's a strange day. Y luego todos los prisioneros se quedan en la cárcel con las puertas abiertas y sin cadenas. Ese es un día extraño. And so his testimony to his own family probably would have encouraged their faith in Jesus also. Entonces su testimonio para su propia familia probablemente motivó la fe de ellos en Jesús también. Verses 33 and 34. Versículos 33 y 34. And then he took them the same hour of the night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his home.
A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. When Jesus gets a hold of a heart, it's radical changes. Cuando Jesús agarra un corazón, hay cambios radicales. You will see a radical change in the life of those who are truly following Jesus. Y lo es, usted va a ver un cambio radical en el corazón de aquellos que verdaderamente están siguiendo a Jesús. And we see it here. This warden of the prison Y usted lo ve acá. Hay este carcelero is tending to the wounds of his prisoners and quite possibly the wounds that he inflicted on them. ahora está curando las heridas de sus prisioneros y posiblemente las heridas que él mismo provocó. And he doesn't just stop at bandaging them up, he then prepares and they have a hot meal. Y no solamente se detiene en curarles las heridas y tapárselas, dice que también les prepara una comida y ahora ellos cenan. And what are we really seeing here, guys? ¿Qué es lo que realmente estamos viendo acá? The same thing that was demonstrated by Paul and Silas. He's imitating. Lo mismo que Pablo y Silas demostraron, él ahora lo está imitando. Right? He's loving them. Él los está amando. He's showing grace and mercy to them. He's repentant towards them. Él está mostrando gracia y amor hacia ellos. Él se está arrepintiendo para con ellos. He didn't understand. This man was moved by love, and now that same love is motivating him to love back. Este hombre fue movido por el amor y ahora ese mismo amor lo está motivando a él a amar a otros también. Understand? That's what we're called to do. Y entienda que eso es lo que a nosotros se nos pide que hagamos. You and I need to be loving people to Jesus. Usted y yo necesitamos ser gente amorosa hacia Jesús y a la gente. Because if you love people to Jesus, they're going to turn around and do the same thing because they're going to go, this is how it's done. Porque si usted ama a la gente y los lleva a Jesús, ellos van a volverse y van a hacer lo mismo porque van a pensar así es como se hace. Right? That's what we're called to do. Love people to Jesus. Y eso es lo que a nosotros se nos pide que hagamos. Amemos a la gente y llevémoslos a Jesús. And they went and they were baptized. Y ellos fueron bautizados. Have you ever thought about this whole thing? Ahora, ¿usted ha pensado alguna vez en toda esta situación? Do you remember what time all this started? ¿Se acuerda cuándo comenzó todo esto? Midnight. Medianoche. A lot going on in the middle of the night. Está sucediendo muchas cosas a medianoche. Right? This baptism could have been at 3, 4 in the morning. Este bautismo pudo haber sucedido a las 3 o 4 de la mañana. That's what happened, man. When you love and you get to serve Jesus, Paul and Silas don't care. Their back's killing them everything. But they're in there, they're baptizing somebody in their family. Y esto es lo que sucede cuando usted ama y sirve al Señor. Pablo y Silas no les importaban sus heridas, probablemente la espalda los estaba matando, pero ellos están ahí bautizando a todo mundo y sirviendo a esta familia. And you think about the changes that this man went through in the night. Y usted tiene que pensar en los cambios que este hombre atravesó durante la noche. He went from an almost imminent suicide to the joy of his salvation. Él pasó de un suicidio prácticamente inminente al gozo de su salvación. That's a big change. Ese es un cambio enorme. He literally went from death to life in one evening. Literalmente él pasó de muerte a vida en una noche. Well, 35 and 36, we'll wrap up here quickly. 35 y 36, y con esto vamos a terminar. And when it was day, the magistrates sent to the officers, saying, let the men go. So the keeper of the prison reported the words to Paul, saying, the magistrates have sent to let you go. Now therefore depart and go in peace. Después dice, al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle, suelta a estos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. So obviously somewhere in the night, Paul and Silas go back with the jailer and go back into prison. Entonces, obviamente, en algún punto durante la noche, Pablo y Silas regresan con el carcelero y vuelven a la cárcel. And that would be to protect the man, because if they showed up and they're gone, he's in trouble. Y esto lo hicieron para proteger a este hombre, porque si ellos aparecen y Pablo y Silas no están, este hombre estaría en problemas. And the magistrates say, let him go. Y los magistrados dicen, suéltelos. Why send the earthquake if they were going to get out the next day anyway? ¿Por qué enviar el terremoto si ellos iban a salir al día siguiente de todas formas?
It's kind of interesting, right? Es algo interesante, ¿no? Why send the earthquake if they were going to be let go the following morning? ¿Por qué mandar un terremoto si a ellos los iban a dejar ir al día siguiente, a la mañana siguiente? It's understanding what the purpose of the earthquake was. It wasn't for their freedom, it was for this man's salvation. Y para entender esto hay que entender cuál era el propósito del terremoto. El propósito del terremoto no era para la libertad de Pablo y Silas, era para la salvación de este hombre. That was the purpose of the earthquake. It was for him and for his family. Ese era el propósito del terremoto. Ese terremoto era para él y para su familia. God can use whatever he wants to save somebody. Dios puede usar lo que él quiera para salvar a alguien. God can use tragic situations to draw men to him. Dios puede usar situaciones trágicas para atraer a los hombres hacia él. Right? We've just had a tragic situation here recently, haven't we? Nosotros acabamos de tener una situación trágica acá, ¿o no? And some of you here, your families have been directly affected by it. Y algunos de ustedes acá, sus familias fueron directamente afectados por esto. But the Lord can use those things to draw family members, friends, other people unto himself. Pero Dios puede usar esas cosas para acercar a miembros de la familia o amigos hacia él mismo. God can use anything he wants. Dios puede usar lo que él quiera. And he used an earthquake to save one man in the prison that would lead to his family. Y él usó un terremoto para salvar a un hombre y a su familia esa noche. Well, he comes with good news. He says, you're free to go in peace. Así que él regresa donde ellos y les dice, están libres, pueden irse, váyanse tranquilos. But Paul, true to Paul, is not going to be satisfied with that. He's going to put up a stink. Pero Pablo, manteniéndose firme o manteniéndose verdadero, ¿a quién es Pablo? No se va a quedar satisfecho con eso y él va a exponer un caso. All right, so 37 to 39. Versículos 37 al 39. But Paul says, they have beaten us openly, uncondemned Romans, and have thrown us into prison. And now they put us out secretly? No, sir. Let them come themselves and get us out. And the officers told these words to the magistrates, and they were afraid when they heard they were Romans. And they came and they pleaded with them and brought them out and asked them to depart from the city. Dice, pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ahora nos van a liberar en secreto. De ninguna manera, nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Y entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. So Paul goes, not so fast. You whooped up on us and we didn't even get a trial. Pablo les dice, no tan rápido, ustedes nos dieron una paliza y ni siquiera nos juzgaron. I don't know why you beat us. Oh, now he says it. Romans like that. Y ahora él dice, y ahora que ustedes nos han golpeado, ustedes tratan a los romanos así. So he pulls the citizenship card and they freak out. Así que él saca su cédula de identidad y ellos se asustan. Right? They're like, oh my gosh, what did we do? Y ellos se quedan como, ¿qué fue lo que hicimos? You know, they're thinking, they're like, you guys said they were Jews. ¿Y sabe lo que ellos están pensando? Ellos dicen, ustedes dijeron que ellos eran judíos. And they are, but they're Roman Jews. Y lo son, pero son judíos romanos. You didn't do your homework, now you're in trouble. Ustedes no hicieron su tarea y ahora están en problemas. So Paul makes a request. He says, listen, if you want us gone, you can come and get me yourself. Entonces Pablo les dice, si quieren que me vaya, vengan y me sacan, ustedes mismos. Because you have to understand, for you to beat a Roman citizen is a grave offense if you didn't do it correctly. Porque usted tiene que entender que el hecho de golpear a un ciudadano romano era una ofensa muy grande si no se hacía apropiadamente. And so these guys come groveling back because they're politicians too, and they're like, man, please go. Would you please go? We're so sorry about what happened. We just need you to go, and please go quietly. Así que estos hombres vienen rogándoles porque también ellos son políticos. Entonces ellos le dicen, por favor, váyanse. Vean, necesitamos que se vayan, por favor, váyanse, pero váyanse en silencio y rápido. And they do leave, but they're going to leave on their own terms, verse 40. Y ellos se van, pero ellos se van a ir bajo sus propios términos, versículo 40. They went out of the prison, they entered the house of Lydia, and after they had seen the brethren and encouraged them, then they departed. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos los consolaron y se fueron. And what did Paul basically say is, listen, we'll leave after we have the chance to see the brethren, encourage them to stay strong, then we'll go.
Entonces Pablo básicamente lo que les dice es, sí, nos vamos a ir, pero primero vamos a ir a ver a los hermanos, vamos a animarlos, vamos a motivarlos a que se mantengan fuertes y después nos vamos. And this is important. Y esto es importante. If they would have just slipped out of Philippi and nobody knew what happened, Si ellos hubiesen salido de Filipos y nadie se da cuenta de lo que pasó, how would all these new believers feel? ¿cómo se sentirían todos estos nuevos creyentes? They might feel like what they did was wrong, and that's why they're sneaking out and leaving. Ellos podrían haber sentido que lo que estos hombres habían hecho estaba mal y por eso es que ahora ellos se están escabullendo y se están yendo. Right? They'd probably be afraid to continue on without some sort of explanation of what's going on. Probablemente ellos iban a tener miedo de continuar hacia adelante sin algún tipo de explicación de lo que está sucediendo. And so Paul's going, I got to go to Lydia's house. We need to encourage the brethren to stay strong, that everything's okay. Entonces Pablo dice, yo necesito ir a la casa de Lidia, necesito animar a los hermanos a que se mantengan fuertes, firmes y decirles que todo está bien. And that's what they do. They get everything straight with this new little baby church. Y eso es lo que ellos hacen, ellos aclaran todas las cosas con esta iglesia que sigue siendo un bebé. And what's interesting is here's where Luke is going to stay. Y lo interesante es que este es el lugar donde Lucas se va a quedar. He'll meet up with Paul again, but Luke stays. Él se va a encontrar con Pablo una vez más, pero él se queda ahora acá. And probably to be able to stay, continue to encourage them in their growth and their relationship with the Lord. Y probablemente él se queda para seguir animándolos, fortaleciéndolos y ayudándolos en su crecimiento, en su relación con el Señor. You know what chapter 16 is? ¿Sabe lo que es el capítulo 16? This is the birth of the Philippian church. Es el nacimiento de la iglesia de Filipos. Right? The epistle Philippians that Paul writes, La epístola de de Filipenses que escribe Pablo this is where it was delivered to. fue entregada a esta iglesia que estamos viendo acá. You understand what you're able to do this morning? You're able to take that epistle and now you can see where it all started. Usted sabe lo que puede hacer ahora en esta mañana. Usted puede agarrar la epístola de Filipenses y ver dónde comenzó todo. And Philippi is the first church in Europe. Y Filipos es la primera iglesia en Europa. This is where the church began in the continent of Europe, in Ac- Philippi. Aquí es donde comienza la iglesia en el continente de Europa, en Filipos. May we be bold like Paul and Silas. Debemos ser firmes, valientes como Pablo y como Silas. But it's not that you just speak boldly. Pero no es solamente hablar con valentía. There's a lot of Christians who speak boldly, but they're rude. Hay un montón de cristianos que hablan con valentía, pero son groseros. All right, you need to repent, you dirty sinner. Usted necesita arrepentirse, pecador, sucio. I'm not gonna do that. So ugly. Eso no hay que hacerlo. Eso es feo. We need to be sensitive and loving and be bold in that manner. Necesitamos ser sensibles y amorosos y ser valientes de esa forma. And because of their sensitivity to the Lord, because they were loving, they left behind two named converts we know, Lydia and this jailer. Y debido a esa sensibilidad que ellos tenían al Señor y ese amor, ellos dejan detrás suyo dos creyentes sólidos que sabemos, Lidia y este carcelero. And for all we know, the jailer became the pastor of the church. Hasta donde sabemos, el carcelero se convirtió en el pastor de la iglesia. We have no idea, but it's quite possible. Is it starting? No tenemos idea, pero es muy posible porque era algo que estaba empezando. Which would be amazing, right? This man went from locking everybody up to setting them all free. Y esto sería increíble. Este hombre pasó de encerrar a todo mundo ahora a liberarlos. Right? And in God's economy, Y en la economía de Dios, right? Because sometimes we gauge whether something's successful by numbers. porque a veces nosotros medimos si algo es exitoso o no por los números. He sent 4 of the most prominent men up to Philippi for these two people and their families. Pero en la economía de Dios, Él envía a 4 de los hombres más predominantes en la iglesia de Antioquía para Filipos a que salven a estas 2 personas y a sus familias. And in God's economy, that trip is worth it Y en la economía de Dios, ese viaje vale la pena to save them and their families. para salvarlos a ellos y a sus familias. Right? We're just a handful of people here. Nosotros somos solo un puñado de gente acá, That's fine. pero eso está bien. Right? God's happy with that. Dios está feliz con eso. In His economy, that's a success. It's not how many. En la economía de Dios, esto es un éxito, no es cuántos. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre clemente y celestial,
Thank you again for your word. Gracias otra vez por tu palabra. Lord, it's encouragement. Dios, porque por su motivación. Lord, that it speaks into our hearts and lives this morning. Señor, porque habla a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta mañana. And Father, may we walk as Paul and Silas and Timothy and Luke walked. Señor, que podamos caminar como Pablo, Silas, Lucas y Timoteo caminaron. First, sensitive to your spirit and being led by you. Ser sensibles a tu espíritu y ser guiados por ti. But may we be found loving people to you. Señor, que seamos hallados como gente amorosa hacia ti. Lord, inviting people to church. Señor, invitando a la gente a venir a la iglesia. Lord, to spend time in prayer. Señor, pasar tiempo en oración, To spend time worshiping. pasar tiempo adorando. These are the things we find the apostles doing. Estas son las cosas que los discípulos, los apóstoles estaban haciendo. These are the things we should be imitating. Y estas son las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo. Lord, may we be bold as they are, but do it in such a loving manner. Señor, que podamos ser valientes como ellos eran, pero hacerlo de una forma muy amorosa. Lord, we ask that you would help us. Señor, pedimos que tú nos ayudes And we ask it in your y name. lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén.